Bueno, egunon, soy Aina de Iturritza Chadezauen, R3 del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Álava, y os voy a presentar el siguiente caso. Artritis y afectación pulmonar puede ser una entidad distinta a nuestra patología más conocida. El índice que voy a seguir es el siguiente. Primero os vamos a presentar un caso clínico visto en nuestro propio hospital. Y luego ya os voy a explicar la entidad que conseguimos desglosar. Y luego ya pues, realizaremos unas conclusiones y os dejaré el paso para luego si preguntas. Vale. ¿Cuál era el caso? Bueno, pues teníamos un varón de 60 años con antecedentes personales de una dislipemia y exfumador hasta diciembre del 23, que no tomaba tratamiento habitual y contaba, sin presentar un informe claro, de un ingreso en Valdecilla del 7 de marzo al 11 de marzo del 24. ¿Y qué es lo que había ocurrido en ese tránsito? Pues que había presentado una clínica de disnea de esfuerzo, dolor en hemisferio izquierdo, los días previos, con película en forma de picos febriles. Y en la analítica tenía una elevación de troponinas, con elevación también de ProBNP del dímero D. Allí se le realizó una angiotal descartando T, pero se fue con el diagnóstico de miocarditis y serositis por el derrame pleural bilateral. Miocarditis porque había elevado las troponinas en ese contexto. ¿Qué es lo que ocurre? 2 días más tarde vuelve a urgencias, esta vez del UA, con una clínica muy similar de dolor en el izquierdo, disnea de esfuerzo y persistía la febrícula. Y en la analítica ya más desglosada aquí se le ve una elevación de alcances de fase aguda, esta vez las tropos eran normales, presenciamos una anemia con el número de que persistía algo elevado y se le realizó una placa de toras en las que se le veían consolidaciones vivasales en un derrame pleural bilateral. Entonces, ¿qué se hizo? Pues como primera sospecha una neumonía y ingresó a cargo de respiratorio iniciando tratamiento antibiótico, primero con ceftriaxona, se le botó a levo y finalmente pifestazo, pero con ninguno de ellos mejoró ni clínica ni radiológicamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en este compendio empieza a presentar nueva clínica, primero en forma de monoartritis de rodilla izquierda, pero solo 2 días después comienza también con poliartritis en ambas manos, sobre todo en los pequeños, que es por lo que se interconsulta nuestro servicio. ¿Y qué es lo que teníamos previo al traslado a nuestro servicio? Pues un cuadro de fiebre, condensaciones pulmonares, derrame pleural bilateral, una poliartritis, más una miocarditis parecía ya resuelta. Ya estando ingresado a nuestro cargo, empieza con dolor en cintura escapular, se le amplía el estudio con un TAC de alta resolución para ver mejor estas consolidaciones y todo lo que presentaba la placa, y como hallazgo más destacable, presentaba un nódulo pulmonar de 9 milímetros en el subsegmento posterior del lóbulo superior izquierdo y otros 2 micronódulos en el lóbulo superior izquierdo y lóbulo inferior izquierdo. Persistían las condensaciones en ambos lóbulos inferiores, más extensa en el lado izquierdo, y se le vieron también ganglios iliomediastínicos. ¿Qué es lo que se había sumado a todo el cuadro que ya teníamos con esta prueba de imagen? Pues los nódulos pulmonares y los ganglios mediastínicos. ¿Qué hicimos nosotros para afiliar un poco el cuadro y ver de dónde podía venir? Nosotros sospechamos inicialmente pues, las afectaciones más frecuentes de nuestras entidades más frecuentes, que son el lupus y la artritis reumatoide. Entonces se le pidió un panel amplio de autoinmunidad, que fue negativo para artritis reumatoide. Sí que le salieron unos ANA positivo a título 1.160, patrón homogéneo, pero sin ninguna especificidad, con complementos normales y sin ninguna otra clínica de lupus eritematoso sistémico, y tenía también otros anticuerpos positivos, pues ANCA, anticardiolipina, que luego ya os lo explicaré mejor, más detalladamente más adelante. Se le hizo un PET-TAC porque se recomendaba para afiliar esas condensaciones y esos nódulos, que el nódulo que se medía de mayor tamaño tenía una actividad metabólica inferior a la actividad del pool vascular del mediastino, es decir, no tenía características de malignidad,
Pero, como ya sabemos, no era posible descartar al 100% una neoplasia pulmonar porque existen falsos negativos, como es que no captan el 18-FG. Seguían viéndose esos ganglios que también captaban en el TAC y se vieron también focos de aumento del metabolismo en articulaciones de ambos hombros y esternoclaviculares, que cuadraba un poco con la clínica que había comenzado a presentar el paciente de polimialgia reumática en cintura escapular. Entonces teníamos como resumen una poliartritis con clínica sistémica y a nivel de autoinmunidad, pues positividad para distintos anticuerpos, pero sin que nos pudiese guiar hacia ninguna enfermedad en concreto. Entonces iniciamos cursos de metilprednisolona de 125 miligramos durante 3 días y con eso mejoraron tanto las consolidaciones como la clínica, es decir, que orientaba más hacia algo inflamatorio, disminuyendo también los reactantes de fase aguda. Y bueno, el paciente era autónomo, nos hubiese gustado dejarle ingresar más tiempo para estudio y para ir descendiendo más progresivamente la corticosteroidea, pero le tuvimos que dar de alta con prednisona oral en dosis descendentes por ese motivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que solo un día después vuelve a urgencias porque se ha sincopado en su domicilio, llega a urgencias con febrícula de nuevo, esta vez está hipotenso, taquipneico, se le dio como hallazgo de nueva aparición una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, se descartaron eventos isquémicos, se le hizo un econovelvado en la urgencia que presentaba el derrame pericárdico leve y el analítica un poco similar a la que ya tenía del previo ingreso, pues se debía presentar la anemia con algo de insuficiencia cardíaca, las reactantes de fase aguda elevados y el número D continuó. Volví a presentarlo elevado esta vez a mayor título, por lo que se le repitió el angiotac, que descartaba TEP y se vieron hallazgos que luego explicaré porque se le ha hecho un TAC de alta resolución en la planta que se veía mucho mejor los hallazgos a nivel pulmonar. Entonces, en nuestro ingreso, pues ¿cómo estaba el paciente? Pues con validez, arrítmico, tenía hipofonesis en ambos campos por el derrame pleural. Se le había resuelto la artritis, pero seguía con algo de debilidad en cintura escapular. Se había limitado un punto desde el día del alta. Los leucos sí que estaban en descenso, pero la PCR en ascenso ya solo de la urgencia planta ya había aumentado. Se le estudió a nivel microbiológico tanto en hemocultivos como serologías, siendo todo negativos con citomegalovirus y Epstein-Barr pasados. Y en un ecocardiograma pues se constató el derrame pericárdico que sería la urgencia. Y en el TACAR que os he dicho que realizamos nosotros para ver mejor el parénquimo pulmonar, se vio que las condensaciones basales habían disminuido ligeramente respecto al TAC previo, y el nódulo pulmonar también, de 9 a 6 milímetros, pero continuaban presentes. También presentaban una hepatomegalia y una esplenomegalia. Se hizo también una ecotográfica para tener una imagen de ese derrame, que pues sí que lo presentaba. Y como el diagnóstico esta vez era también de una pericarditis, interconsultamos a cardiología, quienes iniciaron tratamiento con colchicina y iniciaron tratamiento también para la circulación auricular con digoxina, beta-bloqueante y anticoagulación. ¿Y qué es lo que ocurre como hallazgo casual? Pues que nosotros observamos una mejoría con el inicio de colchicina a otros niveles del paciente, tanto a nivel articular como clínica general. La febrícula también le mejoró y la analítica también le mejoró, disminuyendo la PCR e incluso mejorando la hemoglobina. Entonces, teníamos como diagnóstico esta vez un síncope en el contexto de una EFA de nuevo que había producido una hipotensión y el cuadro inflamatorio estudio con todo lo comentado previamente y presentaba esta vez también una pericarditis leve. Que nosotros pues, recordaban, ¿no?, a una enfermedad artritis reumatoide seronegativa leve, pero había cosas que no cuadraban con una afectación típica de la artritis reumatoide. Entonces, al alta se le amplía el estudio solicitando distintos parámetros inflamatorios, la amiloide A y, importante, el estudio genético de enfermedades autoinflamatorias del adulto, tanto por cómo había cursado la clínica, que era como en picos febriles,
Y el hecho de haber mejorado con colcicina también nos hizo pensar un poco en eso. Se fue con colcicina y con prednisona alta, pero a la semana suspendió por cuenta propia la medicación, pues porque no mejoró de forma inminente, y tras suspenderla volvió a presentar clínica de poliartritis, disnea de mareas de esfuerzos y el dolor torácico que ya presentaba, es decir, misma clínica que en los distintos episodios. Y para entonces ya teníamos los resultados de las pruebas complementarias que nos decían que tenía una mutación de significado incierto en el gen COPA. Es decir, una mutación de un aminoácido por otro que en la transducción pues, producía una proteína diferente. Entonces, ¿qué es la actitud que tomamos? Le pusimos una nueva tanda de cursos de metilprednisolona y le reintroducimos su colcicina. Y luego ya, como explicaré en consultas, le pudimos iniciar el tratamiento biológico, el baricitinib. Previo, habiendo realizado un estudio del estado inmunitario del paciente que tenía protección completa contra todos los virus hepáticos y sarampión y varicela zoster, y el IgA era también negativo. Entonces, ¿qué es lo que dedujimos? Bueno, aquí señalamos que el paciente presentaba un síndrome de COPA, principalmente por la clínica y porque se confirmó por el estudio genético. ¿Qué es el síndrome de COPA? Es un síndrome descrito por primera vez en 2015, que ahora mismo hay 78 pacientes descritos hasta la fecha, sin haber diferencias entre hombres y mujeres, entre ambos sexos. Sigue un patrón de herencia autosómico dominante y esto es importante, que tiene una penetrancia del 75%. Es decir, en estas series que se estudiaron, hasta 2018 eran portadores asintomáticos, que si no se hubiesen estudiado los genes no se hubiesen identificado. ¿Y por qué se llama COPA? Porque se altera la subunidad alfa de los complejos proteicos llamados coatómeros, que se encargan del transporte molecular, los COP1 del transporte retrógrado del aparato de Golgi al retículo endoplasmático y los COP2 del anterógrado del retículo endoplasmático al aparato de Golgi. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En condiciones normales, cuando tenemos un DNA extraño, como puede ser un virus o un daño en el ADN, una de las proteínas intracelulares, una de las enzimas CEGAS, se acerca donde se presenta el daño molecular y lo que hace es convertir el TMP en GMP. Eso es, que activa la guaninato monofosfato ciclasa. Y esto, como sabemos, es el transductor intracelular por excelencia y activa, entre otras, pues, por ejemplo, en nuestro caso, en el aparato de Golgi, la proteína de membrana STING, que al activarla lo que hace es que se liberen factores de necrosis y, entre otros, el interferón. Entonces, en el gen COPA, por una parte, principalmente el transporte retrógrado está dañado, por lo que esas moléculas de GMP no se liberan de la señal STING y están continuamente activando esta señalización y liberando el interferón. Y entonces producen inflamación a múltiples niveles. Y ahora os voy a explicar un detalle, que es que también, como hemos dicho, también se afecta el transporte anterógrado, y eso es una de las hipótesis que tienen los expertos para por qué algunos pacientes no debutan en la edad más juvenil, como suele ser el debut de este tipo de síndromes, que es porque hasta que no se produce un estrés oxidativo, porque evidentemente las proteínas no se pueden trasladar del núcleo celular, del retículo endoplasmático al aparato de Golgi, pues se compensa, digamos, esa inflamación por otras vías. Y hasta que no sea un estado metabólico no se produce daño. Con lo cual tenemos una enfermedad de disregulación inmune hereditaria que no les gusta meterlo en el grupo de autoinflamatorios, porque no solo afecta al sistema inmune innato, también afecta al sistema inmune adaptativo, ya que el interferón de forma indirecta activa, entre otros, los TH17 y eso hace que se produzcan diferentes tipos de anticuerpos, que es una de las características de la enfermedad, y esta liberación del interferón de forma masiva
pues lo que produce es esa inflamación continua, que en condiciones normales necesitamos al interferón como citoquina para detener la replicación de los virus y otros muchos procesos, pero como todo, en exceso, pues es malo. Y ahora, desglosado por órganos, la afectación clínica de la enfermedad. En el 100% de los casos tiene que estar afectada al pulmón, que puede ir desde algo muy insidioso en forma de nódulos quistes que solo produzcan tos o una EPI que puede ir desde digamos grave, pero hay algunas mutaciones que se relacionan con una hemorragia alveolar, incluso presentando hemoptisis masivas que puede llegar a ser muy grave, sobre todo en gente joven. En las pruebas de función respiratoria se suele ver una disminución de la capacidad de difusión de carbono monóxido y si realizáramos una biopsia se verían infiltración de linfocitos en los bronquiolos. En el 75% de los casos afecta a las articulaciones, la gran mayoría en forma de artritis con tumefacción y dolor poliarticular, y en menos del 50% de los casos, pero el tercero en frecuencia sería el riñón, que suele ser una glomerulonefritis inmunomediada con distintos tipos de anticuerpos en la biopsia renal, que recuerda un poco al patrón Kurhaus del lupus. Y otras manifestaciones, como se han visto en nuestro caso, pues linfadenopatías, miopericarditis. Nuestro paciente también presentaba hepatomegalia, esplenomegalia, pero cada vez se van describiendo más afectaciones. A nivel genético, ¿cuáles son las mutaciones reportadas? No, la mutación tiene que estar en el gen COPA, en el brazo largo del cromosoma 1, concretamente en el dominio WD40. La mutación más frecuente es la de sustitución de una alanina por una prolina en la posición 239, pero como anécdota, pues la sustitución de una alanina por una histina en la posición 233 se asocia con un debut más tardío. Es decir, esto nos hace pensar que no todos los síndromes autoinflamatorios o de problemas de la inmunidad debutan en la edad infanto-juvenil. Los autoanticuerpos más frecuentes son los ANA, pero pueden presentarse otros muchos más y se pueden elevar otros muchos tipos de parámetros principalmente relacionados con la inflamación. ¿Cuál es el tratamiento a seguir en estos casos? Pues lo primero, una inmunosupresión que se inicia normalmente con corticoterapia. Se usan mucho y están en las series y en los artículos se describen mucho los inhibidores de la JAK kinasa, especialmente efectivo el baricitinib, que como ya os he comentado que es el que se le puso a nuestro paciente luego en consultas, mejoró tanto clínica como analíticamente, es decir, que lo hemos vivido en nuestras propias manos. En casos ya en los que haya fibrosis o llegamos un poco tarde, pues se puede plantear otro tipo de antifibróticos, otro tipo de terapias. Luego hay terapias en desarrollo, pues atendiendo a la fisiopatología, pues como los inhibidores de STIN o los inhibidores del interferón, que esos ya los tenemos a nuestro alcance. Y importante, el consejo genético familiar, ya que el screening de inhibidores asintomáticos de primer grado nos permitiría detectar pacientes asintomáticos y a nuestro paciente se le envía a realizar un consejo genético familiar. Entonces, puntos con los que quedarse, pues que es una interferonopatía monogénica muy rara de herencia autosómica dominante, que sí tiene que tener un cuadro pulmonar que suele ir acompañada de poliartritis, que nos recuerda mucho a la artritis reumatoide, con diferentes autoanticuerpos positivos y menos frecuente una glomerulonefritis inmunomediada. Indispensable el estudio genético para confirmar la mutación en el gen COPA y el tratamiento de la inmunosupresión, inhibidores de la JAK y otros que se están estudiando, que es una patología pues, que tiene mucha capacidad de investigación a futuro. Y nada, pues la bibliografía. Muchas gracias a todos por atender.